voy a hacer algunas reflexiones más que sobre los capítulos específicos del libro. A mí me pareció muy interesante la introducción de Bernardo, que realmente plantea una agenda de investigación hacia el futuro sobre la relación entre los medios, la política y la democracia, y sobre todo pensando en cómo está cambiando el sistema de medios, que además es mi especialidad y mi tema de investigación, es decir, cómo los cambios en el entorno de nuevas tecnologías de medios tienen un impacto sobre el sistema de representación política y de la relación clásica entre medios y política. Y acá aventuro algunas hipótesis que me parece pueden servir para pensar esta agenda de investigación. Una cosa que me parece interesante y que realmente vemos que hay un cambio, o al menos se sugiere un cambio importante, es la idea de la desintermediación que existe entre los representantes y los ciudadanos. Y es, digamos, de alguna manera los viejos medios, los diarios, la televisión, la radio, tenían de alguna manera un monopolio de esa intermediación. No había otra manera que se puedan comunicar los representantes y los ciudadanos sino a través de los medios de comunicación, y por eso tal importancia de los medios. En Estados Unidos siempre hay una frase que me pareció interesante, es la idea de bad publicity is better than no publicity. Es decir, es mejor estar, aunque sea siendo denunciado por corrupción, que no estar en los medios. ¿Por qué hay que estar en los medios? Si no está en los medios, uno no existe como proyecto político. Yo creo que se está cambiando. Creo que está cambiando porque lo que hacen las nuevas tecnologías es permitir de alguna manera una comunicación, canales de comunicación más directa entre los proyectos políticos, los actores políticos y los ciudadanos. Vemos en diferentes dimensiones. Vemos en la dimensión de la apertura de nuevos canales de televisión que permiten a los gobiernos tener, no solo a los gobiernos, a las organizaciones sindicales, a las iglesias, a cualquier actor político entendido de manera amplia, tener un medio propio. Y creo que Bernardo dice bien, esto de alguna manera democratiza desintermedia y democratiza esa posibilidad de contacto entre los actores políticos y los ciudadanos. Y después tenemos el enorme universo de la web, de Twitter, de todos los ecosistemas de comunicación en red, donde ya no existe un monopolio de algunos pocos diarios, algunos pocos canales o radios que necesariamente tienen que intermediar entre el discurso de los actores políticos y los ciudadanos. Y creo que los medios, de alguna manera debilita a los medios este nuevo entorno. Y lo vemos, por ejemplo, a través de proyectos de actores políticos que directamente, uno puede decir, hacen un bypass de los medios, no dan conferencias de prensa y hablan directamente a los ciudadanos. Creo que tanto Fernando como Philippe en sus textos abordan esos proyectos políticos de actores donde directamente no median a través de los medios tradicionales, sino directamente se dirigen directamente a los ciudadanos. Entonces esto debilita a los medios, esto también lógicamente amenaza la sostenibilidad económica de los medios, y sobre todo yo creo que los medios de alguna manera se sienten amenazados, los medios tradicionales, porque de alguna manera están perdiendo la gran importancia que tenían como formadores de agenda y formadores de opinión. Y yo creo que acá hay mucho para investigar, en el sentido de, bueno, quizás esto es bueno, que pierdan este gran poder que tenían de intermediación, y algunos autores dicen, bueno, pero también tenían este rol de foro de discusión sobre una temática común de los ciudadanos. Y hay un libro muy interesante que yo siempre recomiendo, que es un libro de un autor americano llamado Cass Sunstein, se llama República 2.0, creo que está traducido este libro. Y en República 2.0 básicamente la tesis es, bueno, si todos tenemos agendas diferentes, no hay posibilidad de tener discusiones públicas en un foro público, pues cada uno está o hablando de una agenda diferente o de alguna manera están consumiendo, consumiendo información que retroalimenta lo que ya uno piensa. Entonces no hay posibilidad de que existan consensos públicos. Ese consenso público que antes se daba en los viejos medios hoy se está debilitando porque cada uno de alguna manera hablamos en paralelo. Entonces yo creo que eso es una hipótesis, yo creo que hay mucho para investigar en términos de si realmente se está dando este proceso que sugiere Sunstein. Un segundo punto y una hipótesis, y que creo que vale la pena hacer más trabajo en términos de una agenda de investigación hacia el futuro, tiene también que ver lo que mencionaba Bernardo, cómo está cambiando los patrones de consumo de medios y de noticias en particular, si nos interesa la noticia política.
creo que tenemos mucha más evidencia sobre cómo están cambiando los patrones de producción. Y en general hablamos de patrones, digamos, más acelerados de producción de noticias, de que los viejos medios se tienen que adaptar a la lógica de los nuevos medios y producen mucho más rápidamente las noticias, cómo debilita esto la calidad del periodismo político. Digamos, tenemos algunas hipótesis, algunas evidencias, pero sabemos algo sobre cómo está cambiando la producción de noticias y mucho menos sobre cómo está cambiando el consumo de noticias políticas y obviamente cómo impacta esto en la formación de opinión pública. Digamos, lo que está claro es que se está desarmando un modelo y no se sabe bien hacia qué modelo vamos, es decir, se está debilitando el modelo tradicional donde los medios tradicionales ya no pueden hacer lo que hacían antes, que era básicamente hacer subsidios cruzados. Quiere decir, la realidad de los medios tradicionales, ¿cuál es? Que lo que paga el diario es deportes, espectáculos, clasificados y suplemento de countries, y eso financia al corresponsal en país y financia la investigación dura. Esa es la realidad económica de los viejos medios. Hoy ese subsidio cruzado ya se debilita, porque se debilitó clasificados, porque hay mucho más inventario, un stock enorme de avisos, donde el suplemento countries compite con un montón de otros medios por la misma torta publicitaria. Entonces, al debilitarse eso, se está debilitando una función lógicamente importante de los viejos medios, y no está claro quién va a terminar de cumplir esa función. Es decir, estamos de acuerdo que necesitamos que haya periodismo de investigación, bárbaro, pero no está claro quién y cómo se va a hacer ese periodismo. No está claro que lo tenga que hacer Clarín, ni Nación, ni Página, ni Crítica, ni digamos, de los medios tradicionales, ni nadie que conozcamos. Quizás existen otras maneras de cumplir esa función y me parece importante pensar no tanto en que hay que sostener un cierto modelo, sino que hay que tratar de promover ciertas funciones que son importantes para una democracia deseable. Y el último punto que quiero resaltar, y creo que ya lo resaltó Bernardo, es esta contradicción que uno ve en el debate, y ahí me meto en al menos menciono el debate sobre la ley de medios, ¿no? que realmente es a veces contradictorio pensar que si decimos que los viejos medios cada vez importan más porque existe comunicación directa, existe Twitter, existe un montón de maneras donde ya importan menos, sin embargo la relevancia que ha tenido la ley de medios, el debate sobre la ley de medios, que es un debate muy clásico, ¿no? Muy de los viejos medios, de alguna manera nos pone en contradicción, como decir, bueno, estamos yendo para acá, pero sin embargo este debate parece tan relevante. Yo acá formulo también algunas hipótesis para la agenda de investigación. Creo que Bernardo tiene razón en que hay que revisitar algunas ideas sobre cuál realmente es el poder de formar opinión de los medios y cómo se está formando opinión hoy. Digamos, si uno piensa en los textos clásicos sobre esto, son textos cualquier texto de antes de los años 90 es un texto de alguna manera que tiene una validez limitada, porque cambió tanto el entorno de medios en los últimos 20, 25 años que hay que volver a visitar muchas de las hipótesis de los clásicos sobre la opinión pública, me parece. Sí, no digo tirarlos por la borda, pero al menos revisitar esas hipótesis y volver a hacer más investigación en este área. Y por último, creo que también hay que pensar, digamos, yo creo que el debate de la ley de medios es importante, pero a veces se pierde una dimensión que a mí me parece muy importante, que es cómo no solo la ley de medios, sino todo el sistema de leyes y de prácticas públicas que hacen a los medios, de alguna manera fija los incentivos para los empresarios de medios. Y recuerdo un texto que me marcó mucho cuando era estudiante de doctorado, que es un librito de Douglas North sobre instituciones, no tiene nada que ver con los medios, pero habla de los empresarios, ¿no? Los empresarios dicen, bueno, los empresarios son siempre empresarios. Entonces al empresario le van a fijar un sistema de incentivos donde va a decir, bueno, ¿qué me conviene? ¿Me conviene invertir en tecnología y ser más competitivo? ¿O me conviene invertir en ir a obtener prebendas de los políticos? ¿O me conviene ir y quemar la fábrica de mi competidor de la esquina? Y va a decir, bueno, hay un sistema de incentivos, de premios y castigos, y donde en cada situación me va a convenir algo diferente. Y eso es lo que fijan las instituciones. Entonces yo creo que hay que pensar también en cuál es el sistema de incentivos que enfrentan los empresarios y los medios en la práctica cotidiana del periodismo. Yo creo que el debate de la ley de medios es una de las dimensiones, pero está el debate sobre la publicidad oficial, está el debate sobre el conjunto de aspectos que regulan la práctica de los políticos y de cómo se reparten recursos, no solo de publicidad, sino un montón de otros recursos oficiales. Entonces, de vuelta, yo insisto en que para que
para que sigan cumpliendo no los medios tradicionales, sino el periodismo en general, su función a la democracia, tenemos que pensar en el conjunto de la legislación que fija el sistema de incentivos para esta práctica. Gracias.